Que muere en una noticia insólita y que nos golpea, apuñalado por su primo. ¿Qué edad tiene el primo? Apenas 8 años. Desde muy temprano, familiares, amigos y vecinos se dirigieron hasta el cementerio de la comuna San Alberto Hurtado a despedir al pequeño Claudio Quirós, de solo 7 años, víctima fatal de un ataque a sangre fría cometido por su propio primo de 8 años el viernes pasado. Quirós recibió 47 puñaladas de parte de su primo, quien lo atacó luego de discutir por utilizar un tablet. Las calles de la comuna se repletaron de personas para despedir al pequeño. Claudio era un niño muy tranquilo, distraído, pero aún así era aplicado, hacía sus tareas, no tenía problemas en la sala, era conversador, amigo de sus amigos. Las tías siempre se han preocupado, la mamá siempre andaban con ellos, nunca quedaban solos. Que a nosotros nos tienen muy tocados como familia, como vecinos. Los conocemos a la Marlene, a la familia en general, están muy choqueados. La familia pidió privacidad a la prensa, que no pudo ingresar hasta el interior del cementerio. Familiares realizaron una verdadera caravana que ingresó al Camposanto como una última forma de despedir al menor, cuyo victimario es inimputable ante la justicia. ¿Qué hacemos nosotros como sociedad para bajar estos niveles de agresividad que está pasando, digamos, hoy día? Y yo creo que es uno de los buenos mensajes que nos deja el chico, ¿qué queremos nosotros como sociedad? El responsable del crimen cometió todo luego de que una tía saliera a comprar. Lo atacó y luego inventó un presunto robo que, tras una serie de pericias, fue descartado. El menor admitió los hechos frente a su madre, desechando de esta manera la teoría del robo. Bueno, es una noticia tristísima que un niño de 8 años protagonice un hecho así, por lo que provoca en su entorno y también por la vida que le queda a ese niño. De eso queremos hablar con Roberto Conejero. Él es psicólogo clínico infanto-juvenil, hoy trabaja con la Fiscalía Oriente, con Sendas, y está aquí con nosotros en el estudio de Hora 7. Roberto, gracias por venir. Gracias por la invitación. Te extiendo esa primera pregunta porque vamos a tener tiempo para hablar de los hechos aquí, pero ¿qué pasa con un niño? ¿Cómo desde tu experiencia se proyecta la vida de un niño de 8 años que tiene un hecho que va a marcar su vida, digamos, un hecho que seguramente lo va a marcar a fuego? Él mató a un familiar de 46 puñaladas teniendo 8 años. Bueno, Felipe, desde mi punto de vista todo depende de cómo de aquí en adelante se trabaje este caso con el niño. Es muy probable que haya muchos niveles de estigmatización, tanto hacia él como hacia la familia. Hay mucho cuestionamiento a nivel social sobre qué papel estaba jugando la familia en relación al hecho de violencia, qué tipo de niño es capaz de asesinar a su primo. En ese sentido, el tipo de tratamiento, el focalizar el trabajo con la familia y a nivel comunitario es necesario. Pero ¿cómo se hace eso? O sea, trabajarlo a nivel comunitario, trabajarlo a nivel de familia, porque no estamos hablando de un caso común. O sea, esto por supuesto que sale de la norma, llama la atención por la edad de los protagonistas, por los hechos, como ocurrieron, peleando por una tablet, que finalmente termina un niño de 8 años apuñalando a su primo de 7. ¿Cómo se trabaja esto ya a nivel más macro para que no vuelva a ocurrir una situación como esta? Quizás el manejo de la frustración, más allá de eso. Sí, bueno, hay varios niveles de respuesta posibles. En un sentido, por ejemplo, tenemos que hacer lo primero es hacer un diagnóstico acabado en relación a los distintos niveles en los cuales se ha movido el niño hasta el momento. Qué situaciones, tomando en consideración que el niño realmente es culpable, ver qué cosas lo han llevado, lo han motivado a generar este tipo de situaciones. Por ejemplo, no sé, pues, si hay una validación en la casa con el tema del uso de la violencia, si el chico tiene un historial de situaciones en donde se han comportado de esta manera, si dentro del contexto comunitario está validado por sus pares el hecho de que se tomen a golpe, se maltraten, etc. Todo ese tipo de análisis tiene que ser recabado y tiene que ser trabajado en los distintos niveles. Si uno no hace eso, probablemente situaciones como esta se pueden volver a repetir. Ahora, Roberto, de todos estamos insertos en una sociedad que... Escuchaba ahí una persona que decía, estamos violentos. Es verdad, estamos más o menos violentos, con distintos grados, y tenemos herramientas para canalizarlo o para manejarlo, algunos en mayor o en menor medida. Pero recogiendo algo que decía Pía, el comportamiento de un niño de 8 años, de este niño de 8 años, sale completamente de lo normal. Y ahí empieza a correr un camino medio arriesgado, que es empezar a asegurar cosas, como uno puede suponer que él tiene una patología.
Porque claramente los niños de 8 años insertos en una sociedad violenta no apuñalan a su primo, no lo asesinan. A lo menos no parece normal. Entonces, ¿qué explicaciones te ves tú? Hay gente que dice, bueno, hay ciertos rasgos psicopáticos que vienen de la cuna. ¿Eso es real? ¿Eso es esperable? Mire, yo estaba leyendo los comentarios de las redes sociales con respecto a esto y se hablaba del gen de la maldad. Y no existe científicamente comprobado lo que se llama el gen de la maldad. Hay predisposiciones, hay gente que, por ejemplo, lo que decías tú, tenía mucho menos control de impulso o tiene un comportamiento, no sé, más activo, o tiene problemas de respecto a la modulación de las emociones. Sí. Pero de aquí a que haya un gen que te diga, ¿sabes qué? Tú tienes que ir y matar a una persona, eso es imposible y eso no existe. Quizás eso no, pero quizás que se pueda comparar con la bipolaridad, algo así. O sea, no en el fondo que yo esté preparado para matar, pero como quizás a la hora del manejo de las emociones de una forma extrema. Es que yo creo que nosotros igual tenemos que ser cuidadosos con respecto a eso, sobre todo cuando etiquetamos a menores de edad. ¿Por qué? Porque ellos se encuentran en una etapa del desarrollo en la cual están recién construyendo lo que es su personalidad y su identidad. Entonces venir y encasillar a un menor de edad con respecto a un cuadro psicopático es sumamente peligroso, sobre todo porque el pronóstico de los cuadros psicopáticos es sumamente fatalista dentro de la ciencia. Son los casos que tienen como más difícil pronóstico. Entonces por eso yo en un comienzo le decía, o sea, lo primero hay que hacer un diagnóstico. Hay que ver si esto fue un hecho contingencial, un accidente, o realmente fue un hecho planificado donde el niño esperó que esta señora saliera de la casa para agredir a su... Eso involucra, obviamente, entrevistar al niño varias veces y conocer bien su entorno, digamos. Claro. Pero... Ahora, con el hecho del tema del concepto de psicopatía, dentro de la misma ciencia se ha cuestionado mucho el etiquetar o diagnosticar a menores de edad con respecto a este concepto. O sea, ¿por qué? Por lo mismo que te decía recién, se encuentra en una etapa del desarrollo donde es poco factible que uno pudiera encasillar a un menor de edad y decir, de aquí en adelante este chico va a actuar de manera psicopática. Roberto, ¿el niño de 8 años está consciente de lo que hizo es malo? ¿Puede tener una confusión en su cabeza respecto de lo bueno o lo malo, respecto de ficción o realidad también? Mira, el chico se encuentra en una etapa del desarrollo donde los preceptos morales todavía no han sido incorporados de manera abstracta como lo tenemos todos los adultos. Pero sí tiene algunas nociones con respecto a lo que es maldad o lo que es bueno. Eso sí está incorporado, pero en relación a la deseabilidad social. Por ejemplo, si él tiene un adecuado desarrollo, contacto o relación con sus padres y los padres han incorporado y le han hecho diferenciar lo que es bueno y lo que es malo, probablemente él tiene incorporado ese tipo de actitudes o comportamientos, pero siempre en base al contexto social en el cual se desenvuelve. No nos olvidemos que los adolescentes y sobre todo los menores de edad dependen mucho del comportamiento vicario de sus padres y de sus padres. Entonces... Bueno, este niño es imputable por la justicia, claro, por su edad, lo decíamos, tiene 8 años, pero ¿qué pasa aquí? ¿Cuál es el rol que tiene el Estado, quizás el CENAME? ¿Se involucra? ¿Cómo se actúa con la familia, con el mismo niño? Probablemente el caso lo irá a tomar Tribunal de Familia, dado que, como tú bien dices, el chico es inimputable y no puede ser supeditado a la ley 20.084, que es la ley de responsabilidad penal adolescente. Yo creo que Sename en estos minutos no está preparado como para tomar un caso de este tipo de... ¿Pero hay un protocolo a seguir en este tipo de casos quizás tan extremos? ¿Pero por qué no está listo? Porque no existe la especialización con respecto a este tipo de casos. O sea, cuando uno ve, por ejemplo, cuando llega... ¿Porque es muy aislado? Yo trabajo con chicos de la ley 20.084. Hay una situación extrema donde todos estos chicos, hay una serie de situaciones contextuales donde el trabajo con estos chicos implica cierta especialización. Sí. Cuando los chicos llegan a una serie de historial de situaciones traumáticas o situaciones donde se han visto con problemas a nivel social, llegan a los 14 años, se comete la infracción de ley, uno se da cuenta de que el área de protección no se encuentra preparada porque han tenido una serie de falencias con respecto al tratamiento de este tipo de niños. Entonces por eso uno se puede argumentar y hipotetizar y decir, ¿sabes qué? Parece que Sename está fallando con respecto a la especialización de sus profesionales. Por ejemplo, a nivel, no sé, uno necesita una intervención integral. ¿Dónde están los especialistas, los psicólogos especializados en terapia familiar? ¿Dónde está el trabajo comunitario de red? ¿Dónde está el sustento, por ejemplo, a nivel de los colegios? Etcétera. Entonces, no hay un trabajo mancomunado y en red que permita un trabajo adecuado con respecto a estos casos extremos de niños. Es bien delicado, Roberto, porque es el organismo que se supone tendría que poder hacerlo. Es que uno sabe que no sucede así. Uno sabe que en la práctica el trabajo en red entre organismos de Sename y con otro organismo dentro del Estado no está funcionando. Roberto Conejero, muchas gracias por venir a conversar con nosotros.